Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión compartiré con ustedes cómo preparar 3 de los mejores postres que puedes hacer con mango. Los ingredientes te los dejaré en la cajita de descripción. Vamos por la primera receta. Lo primero que haremos es agregar los 4 huevos, la taza de azúcar y vamos a batir hasta que nuestra mezcla doble su tamaño. Luego de que nuestra mezcla haya duplicado su tamaño, como pueden observar, vamos a estar agregando la taza de puré de mango. Inicialmente vamos a mezclar con la batidora apagada y luego de que se haya integrado un poquito, vamos a encenderla. Luego que se haya integrado el mango, vamos a estar agregando la harina. Vamos a agregarla en 2 porciones y luego vamos a estar agregando la sal y el polvo de hornear. Vamos a dejar este poquito para ir integrando la harina con movimientos envolventes suaves para que así se integre la harina. Luego de que se haya integrado la primera parte de la harina, vamos con la siguiente. Es muy importante mezclar bien, que la harina se integre antes de agregar una segunda o tercera parte, porque es lo que va a garantizar que nuestro bizcocho quede como corresponde y no queden esos grumos de harina cuando nosotros vayamos a comer el bizcocho. Ahora agregaremos la última parte. Ya hemos integrado toda la harina, observen cómo queda la mezcla. Luego de que hayamos mezclado bastante bien, como pueden observar, estaremos agregando la cucharada y media de leche. También vamos a estar agregando el aceite. Es importante mezclar bien para que así tanto la leche como el aceite se integre a nuestra mezcla. Así es que vamos a estar mezclando por aproximadamente 1 o 2 minutos. Ya se ha integrado todo bastante bien, se ha integrado la leche y el aceite. Ahora vamos a estar buscando el molde que vamos a estar utilizando para llevar al horno. Este es el molde que estaremos utilizando para llevar al horno. Le he puesto un poco de papel encerado en el fondo, coloqué un poco de manteca y harina para así evitar que se pegue el bizcocho y se desmolde mucho más fácil. Estaremos agregando la mezcla, la cual estaremos llevando al horno por aproximadamente 35 a 40 minutos. O hasta al insertar un palito y este salga seco. Yo espero que ustedes preparen esta deliciosa receta en casa y que compartan con nosotros qué tal le ha parecido esta receta. El horno debe de estar precalentado 10 minutos antes a una temperatura de 350 grados. 30 minutos en el horno y ya está listo nuestro delicioso bizcocho de mango. ¿Escucharon esto? Es la capa súper crujiente que tiene este bizcocho. No es que está duro, es súper crujiente. El olor es súper delicioso. Así es que vamos a probar para entonces ya decirle qué tal nos ha quedado este bizcocho. ¿Qué les parece? Quedó con una corteza muy tostada y sobre todo muy esponjoso por dentro. Y lo hicimos en muy poco tiempo. Pero si prefieres una bebida, ¿qué tal este delicioso batido de mango? Para preparar nuestra batida vamos a estar agregando los mangos a la procesadora. Voy a usar la procesadora porque me he decidido a preparar la mayoría de las cosas que tenga que licuar o triturar en ella. También vamos a estar agregando el azúcar. El azúcar la van a agregar a gusto. Yo tengo aquí un cuarto taza de azúcar,
porque los mangos son muy dulces. Agregaré un chorrito o un cuarto cucharadita de vainilla, también es a gusto. De todas formas voy a estar dejándole en la cajita de descripción los ingredientes exactos que estaré utilizando. También voy a agregar leche evaporada. Y como a nosotros nos gusta el jugo que quede bien frozen, vamos a estar agregando 2 tazas aproximadamente de hielo. Vamos a buscar la tapa, ya que mi asistente se fue, y vamos a cerrar y a iniciar con el licuado. Ya nuestro batido está listo. En esta copa vamos a estar sirviendo. Miren esta delicia, además muy refrescante. Y si eres de los que disfruta de un delicioso flan, acompáñame a preparar este rico flan de mango. Aquí está el recipiente donde vamos a estar echando el mango para que así nos alcance una taza y así saber más o menos la cantidad que tenemos. Miren aquí. Tenemos un aproximado de 1,5 tazas a 2 tazas. Mírenlo aquí. 1 taza a 1,5 tazas. A continuación añadiremos al vaso de la licuadora la 1,5 tazas de mango que teníamos reservada. 1 taza de leche condensada. Esta leche condensada que estamos añadiendo aquí a nuestra receta es la que hemos preparado, así es que te voy a dejar aquí arriba cómo preparar una deliciosa leche condensada. Añadiremos 1 taza de leche evaporada, 1/4 cucharadita de sal, 1 cucharada de vainilla, 2 cucharadas de fécula de maíz. Este paso es opcional, me gusta echársela ya que le da una mejor textura a nuestro flan. También añadiremos media taza de néctar de mango, esto también le va a dar un sabor delicioso a nuestro flan. Estos ingredientes los vamos a llevar a licuar hasta que estén bien integrados. No vamos a añadir los huevos ahora para que no se sobrebatan los huevos. Luego de que nuestros ingredientes se hayan mezclado bastante bien, añadiremos 4 huevos. Los llevaremos a licuar nuevamente hasta que estén bien integrados. Luego de que hayamos mezclado nuestros ingredientes, vamos a agregarlo al recipiente que teníamos preparado con el caramelo. Lo hemos puesto en este molde que es mucho más grande porque lo vamos a llevar al horno a baño de María por un aproximado de 1 hora o hasta que nuestro flan al introducir un palillo salga limpio. Como el molde está un poco al ras con el que voy a preparar el flan, voy a añadir primero la mezcla. Recuerda que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Claribel Dulces y Postres. Ahora vamos a proceder a colocar el papel de aluminio. Recuerda con mucho cuidado para que entonces no se introduzca agua dentro de nuestro molde. Con mucho cuidado. Ahora vamos a llevar nuestra mezcla al horno hasta que al introducir un palillo salga seco. Ya hemos retirado nuestro delicioso flan de mango del horno. Todavía está un poco tibio, lo vamos a llevar a la nevera hasta que se enfríe. Ya nuestro flan se ha enfriado, ha durado un aproximado de 2 horas en la nevera. Miren, esta parte que está aquí se ve así porque el papel de aluminio se le pegó. Pero después de todo está súper delicioso. Ahora vamos a pasar un cuchillo por toda la orilla para poder desmoldar nuestro delicioso flan. El cuchillo tiene que ser que no corte para que así no se vaya a desformar. Luego de que hayamos pasado un cuchillo por toda la orilla, vamos a proceder a desmoldarlo. Este es el plato que estaremos utilizando. Vamos a colocar el plato encima del molde y vamos a girarlo.
Este flan se ve increíble, además del delicioso sabor que tiene. Es ideal para toda ocasión.